Hola, buenos días, buenas tardes. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM. También, como no, a todos aquellos que en este momento nos estéis escuchando por el reproductor y a quienes estáis en el chat. Y también, como no, a los que lo vais a hacer en diferido. Vamos también a saludar a los componentes del equipo del Faro de la edición de hoy. En Argentina tenemos al alma mater del programa, que no le gusta que se diga, a María Teresa. Buenos días, María Teresa. Buen día, Jesús. Sí, porque es todo el grupo el que hace el programa. Sí, claro. Bueno, estamos muy bien, con un calorcito de invierno en las vacaciones de invierno, ¿no es cierto? Y bueno, creo que vamos a compartir un muy buen programa para aclararnos algunos detalles del mismo. Gracias, Jesús. Muy Gracias. bien. Y nos vamos precisamente al altiplano boliviano, a La Paz. Allí está Lucía. Buenos días, Lucía. Hola Jesús, buenas tardes para ti, muy buenos días y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, con otro día más, nuevas experiencias y en La Paz, pues en invierno tenemos un cielo azul, plenamente azul, pero con mucho frío. Gracias. Muy bien, Lucía. Y de Bolivia nos vamos a Santiago de Chile. Ahí está nuestro compañero Marcelo. Buenos días, Marcelo. Hola Jesús, buenas tardes a ti, buenos días a todos los demás y a todos los que escuchan este programa, a la producción también de Radio Mantra. Bueno, ya llevamos acá un mes de invierno y la verdad que acá en Chile un poco de frío, pero tenemos todas las estaciones en el mismo día. Un día hace calor, hace frío, a veces llueve, otras veces no, pero así es el clima. Un saludo a todos. Muchas gracias, Marcelo. Y de ahí nos vamos directamente a la capital de México. Allí está nuestro compañero Ricardo. Buenos días. Muy temprano para ti, ¿no? Las 6:05 de la mañana. Todavía temprano, ya empieza a amanecer, pero bien. En México, con mucha lluvia por todo el país, la época precisamente de los huracanes, y sí, ha causado estragos en varios lados, pero también representa mucha vida y bendiciones por otro lado. Los cultivos, en verdad, lo agradecen también, pero ya con las energías de cáncer, ¿verdad, Jesús? Y seguramente que vamos a recibir esas bendiciones para seguir trabajando principalmente en grupo. Gracias, Jesús, que tengas un buen Muy día. bien. Y un Un buen día servidor, para todos. muchas gracias. Y un servidor, Jesús Arcano, en la edición 567 del Faro, desde Barcelona, España. Hoy vamos a compartir un tema sobre el principio de unanimidad y el sentido de responsabilidad. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Vamos a tratar, como siempre, todos juntos, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca. Un intento claro de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio las leyes y los principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema, podríamos decir que, según expresó Madame Blavatsky, el sentido de responsabilidad es uno de los primeros indicios del control ejercido por el ego. A medida que la humanidad esté regida por dicha influencia, las condiciones se mejorarán lenta y constantemente en todos los sectores de la vida. Ahora el ser humano empieza a ampliar su horizonte y a buscar en el grupo o el medio, donde puede hallar lo que busca. Se le despierta el sentido de responsabilidad hacia los demás y comienza a buscar la felicidad en el cumplimiento de sus obligaciones con los que de él dependen, su familia, amigos y todos aquellos con quienes entra en contacto. Esta nueva tendencia es el principio de la vida de servicio, que lo lleva con el tiempo a la plena comprensión del significado de la conciencia grupal. La conciencia grupal ha sido reconocida por el hombre de la calle como sentido de responsabilidad y en el individuo indica vibración egoica. Es una de las primeras señales, como dijimos, de que el alma está comenzando a utilizar su mecanismo.
Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. ¿El ser humano vive para los asuntos del yo separado? ¿Qué nos puedes Bueno, ampliar? bueno, Jesús empieza a comprender la necesidad de adaptarse a la misma condición de su semejante. En un sentido muy real, asume el deber de ser el custodio de su hermano y se da cuenta que, en realidad, el progreso, la satisfacción, la paz mental y la prosperidad no existen para él independientemente de la de su hermano. Esta comprensión se extiende constantemente del individuo al Estado y a la nación, de la unidad familiar al mundo y de allí a las grandes organizaciones y movimientos que en todas partes tienen por objetivo la elevación y el bienestar humano. La necesidad de dar en vez de recibir va aumentando en la conciencia y el reconocimiento de ciertos conceptos fundamentales relacionados con la hermandad va progresando continuamente. La hermandad como una realidad de la naturaleza es aún en gran parte una teoría, pero la hermandad como ideal se halla ahora modelada en la conciencia humana. Los tres aspectos del desarrollo en el reino de la conciencia, o sea, lo que concierne al aspecto animal o mecanismo de respuesta, lo que concierne a la vida interna o psicológica humana, y lo que concierne a la vida espiritual humana y su relación con el mundo de las almas, han llevado a la humanidad a reconocer no solo las relaciones personales internas humanas, conduciéndolos incidentalmente a la comprensión de su propio equipo físico, psicológico y mental, sino también han conducido al género humano a la comprensión de las diversas relaciones grupales humanas, de las cuales la primera y más importante hasta ahora ha sido la unidad grupal de la familia. Es aquí donde se ha producido una de las principales diferenciaciones entre el estado de conciencia humana y el animal, por medio de la imposición divina de la ley de la necesidad, ley que ha dado la oportunidad de desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la familia. Y aquí, Marcelo, preguntarte, ¿qué sucede cuando el tiempo transcurre y se producen las encarnaciones? ¿Qué puedes comentarnos? Gracias, María Teresa, por la pregunta. La verdad que es interesante cómo se desarrolla nuestra vida respecto de la responsabilidad y cuando vamos entrando en el discipulado. El efecto de la cualidad del alma inmanente, la que está dentro de nosotros, va evocando gradualmente la conciencia y por su intermedio la aplicación de un sentido discriminador, desarrollando un acrecentado control del alma hacia la personalidad. Finalmente, evoca el despertar de la conciencia, incipiente, poco a poco. Esto se manifiesta en el primer caso como sentido de responsabilidad, que gradualmente va estableciendo una acrecentada identificación con el alma, con su vehículo, con el triple instrumento del hombre inferior, que es el aspecto físico, emocional y mental. Entonces, estos cuerpos, poco a poco, se van refinando en la medida en que va transcurriendo la vida. El cumplimiento del propio deber, del cual no tenemos alabanza y poca apreciación de ese cumplimiento del deber, es el primer paso hacia el desarrollo de ese principio divino que denominamos responsabilidad e indica, cuando se ha desarrollado,
un acrecentado y constante control ejercido por el alma hacia nuestros vehículos inferiores. El cumplimiento del deber, el sentido de responsabilidad y el deseo de servir son tres aspectos de una misma cosa, el discipulado en su etapa inicial. Tenemos ahora una humanidad que está estrechamente relacionada, no unificada, pero caracterizada por tres cosas importantes. Uno, una asombrosa interrelación e intercomunicación, cuyos servidores son la radio, la prensa, el transporte moderno, el teléfono y el telégrafo, nos decía el tibetano hace 80, 90 años atrás. Hoy día sabemos que las comunicaciones están bastante más avanzadas y en tiempo real. Lo segundo que tenemos es una empresa filantrópica universal en el planeta completo y el aumento del sentido de responsabilidad hacia nuestro hermano, que era totalmente desconocido en el año 1500. Movimientos, fundaciones educativas, hospitales y los medios de ayuda económica en todos los países son manifestaciones exotéricas, digamos, de este sentido de responsabilidad grupal que tenemos. Y tercero, una división de toda la familia humana, consciente o inconsciente, en dos grupos básicos. Primero, quienes defienden el antiguo orden de cosas y son reaccionarios separatistas. Representan el nacionalismo separatista, las fronteras, servidumbre y servil obediencia, sectarismo religioso y la dependencia de la autoridad. Están en contra de toda innovación y progreso moderno. Y segundo, quienes tienen esa visión de un mundo unificado, donde amar a Dios significa amar al prójimo, y los motivos subyacentes en todas las actividades que se caracterizan por una conciencia mundial y el bienestar del todo y no de la parte. Entonces aquí, Ricardo, surge una pregunta bastante interesante para ver qué nos puedes comentar sobre esto. La unificación que aspiran las personas que miran hacia el futuro, ¿qué implica? ¿Qué nos podrías decir de esto? Sí, Marcelo, gracias. Muy importante. Y lo importante es no despreocuparse de las partes y sí cuidar y nutrir a cada una de ellas a fin de poder contribuir al bienestar de todo el organismo. Implica, por ejemplo, un buen gobierno y un adecuado desarrollo de toda unidad nacional para que pueda desempeñar adecuadamente sus deberes internacionales y así formar parte de una hermandad mundial de naciones. Este concepto no abarca siquiera la formación de un Estado mundial, pero sí el desarrollo de una conciencia pública universal que se dé cuenta de la unidad del todo, produciendo la determinación de cada uno para todos y de todos para cada uno, según se ha dicho. Solo así podrá lograrse una síntesis internacional caracterizada por el desinterés político y nacional. Este estado mental universal tampoco implicará la creación de una religión mundial o universal. Requiere el reconocimiento parcial en tiempo y espacio de todas las formulaciones de la verdad y de la fe, adecuadas momentáneamente a los temperamentos y condiciones de la época y de la propia raza. Quienes propician cierto acercamiento especial a la verdad llegarán no obstante a comprender que otros acercamientos
terminologías y métodos de expresión, como también modos de definir a la deidad, pueden ser igualmente correctos y constituir aspectos de una verdad mayor y más vasta de la que el equipo actual humano puede captar y expresar. Los grandes seres mismos apenas vislumbran la realidad y aunque son más conscientes que sus chelas de los propósitos más profundos, subyacentes, sin embargo, ni ellos mismos pueden vislumbrar la meta final. El sentido de responsabilidad de las propias acciones aumenta a medida que progresamos una etapa tras otra en el sendero de la evolución. En las primeras etapas hay poca o ninguna responsabilidad, poco o ningún conocimiento, ningún sentido de relación con Dios y muy escaso sentido de relación con la humanidad. Ese sentido de separatividad, este énfasis en el bien personal e individual, participa de la naturaleza del pecado. Y aquí, Lucía, surge una pregunta. El instinto de perfeccionarse, el ansia de progresar, tanto física, emocional e intelectualmente, el esfuerzo por aliviar la mala situación. ¿Qué representa todo esto, Lucía? ¿Qué nos puedes comentar? Gracias, Ricardo. Esto es bien importante para poder comprenderlo. Mira, esta tendencia a la filantropía que tan rápidamente se está extendiendo por el mundo y el sentido de responsabilidad que permite comprender que es el custodio de su hermano, son todas expresiones de este instinto de sacrificio. Este factor, reconocido por la psicología moderna, tiene una significación mucho más amplia que la que tuvo hasta ahora. Tal tendencia instintiva rige la ley del renacimiento. Es la expresión de un factor aún mayor del proceso creador. Es el principal impulso determinante que impelió al alma a entrar en la vida de la forma e impele a la vida en el arco evolutivo a descender a la materia, produciendo así la inmanencia de Dios. El ser humano puede considerar el deseo como subjetivo porque está tan completamente identificado en los planos externos con la vida de la forma que los impulsos e incentivos que le llegan a través de la conciencia los ve como intangibles y místicos. En realidad son reacciones de la forma y no son verídica y técnicamente subjetivos. El superior llamado del deber y el sentido de responsabilidad son de naturaleza ciertamente subjetiva, porque provienen del alma y constituyen la respuesta del alma al tirón de la forma. Gradualmente, el discípulo aprende a diferenciar entre estos dos aspectos característicos de la energía y la fuerza, que hacen incesantemente impacto sobre su conciencia. A medida que pasa el tiempo, analiza en forma más aguda, hasta que finalmente sabe cuál es su expresión de la fuerza que viene de la forma y cuáles son los contactos de la energía que llegan del alma. El alma debe también desprenderse del sentido de responsabilidad
por lo que otros discípulos puedan hacer. Algunos ávidos servidores retienen a sus colaboradores y no quieren perder el dominio que ejercen sobre ellos y sus actividades en el plano externo. Este es un error sutil que se oculta detrás de un sentido de virtuosa responsabilidad y adhesión a los principios, tal como lo concibe el individuo y la acumulada experiencia del discípulo que es incompleta. Y en este punto, Jesús, la relación que existe entre los discípulos es egoica y no personal. ¿Qué nos puedes ampliar? Pues mira, Lucía, es el vínculo del alma, no de la mente. Cada personalidad sigue su curso y debe hacerse cargo de sus propias responsabilidades, cumplir su dharma, agotar su karma y será responsable de sí misma ante su Señor y Maestro, el alma. Y tendrá que responder, ¿esto en sí infiere separación y soledad? Sí, en lo que a las actividades externas concierne. La única forma de llevar a cabo un trabajo unido consiste en que los servidores colaboren desde el vínculo subjetivo interno. Oportunamente se deberá abandonar o sacrificar el sentido de responsabilidad por la acción de otros y particularmente de los discípulos, tratando de que la propia actividad se ajuste a la de ellos, y en la alegría de la lucha y por medio del servicio las diferencias desaparezcan y se logre el bien general. El espíritu de buena voluntad prevalece en millones de seres humanos y evoca el sentido de responsabilidad. Es el primer indicio de que el ser humano es divino. El nuevo grupo de servidores del mundo cuenta con este constante acrecentamiento de buena voluntad e intenta utilizarla. Subsiste en los miembros de todos los grupos que se dedican al mejoramiento mundial y constituye un poder no utilizado ni organizado en un grupo, porque hasta ahora las personas de buena voluntad han dado individualmente su lealtad y esfuerzo a organizaciones o empresas. El nuevo grupo de servidores del mundo tiene la intención no tiene la intención de interferir esta lealtad ni paralizar actividad alguna, sino reunir en un todo organizado a dichas personas, sin crear una nueva organización ni desviarlas del trabajo emprendido. Este grupo expresa un sentido de responsabilidad o de síntesis, un sentido de Dios o de belleza. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a estas personas de sus semejantes? Algunas de las razones que se dan son la herencia, la oportunidad, el ambiente y las condiciones de su sistema glandular, pero el interrogante realmente queda sin respuesta. Y así continuará hasta que se llegue a comprender algo del desarrollo del ego y del contacto con el alma, con sus correspondientes consecuencias, estímulo, integración, afluencia de energía, de acuerdo a la predisposición humana y a su respuesta grupal. Bien, compañeros, la bibliografía consultada para el programa de hoy procede del Tratado sobre Fuego Cósmico, de la Luz del Alma, del Tratado sobre Magia Blanca, de Belén al Calvario, Psicología Esotérica número 2, Astrología Esotérica, Curación Esotérica, La Educación en la Nueva Era, todos ellos Alice and Bailey, y de los cuadernos del Grupo de Meditación para la Nueva Era. Y ahora pasamos directamente a las preguntas. Adelante, Lucía. Gracias, Jesús. Bueno, tenemos algunas preguntas preparadas por el faro y continuando siempre el tema que hoy nos convoca, que es en el principio de humanidad y sobre el principio de unanimidad y el sentido de responsabilidad. Una de las preguntas dice, ¿la conciencia grupal es reconocida como responsabilidad? ¿Quién se anima, compañeros? Bueno, cuando comienza a desarrollarse el sentido de responsabilidad, esto ya nos indica Blavatsky,
que es uno de los primeros principios o indicios, ¿no?, del control ejercido por el alma o el ego. Y esto conlleva responsabilizarse por el entorno familiar, las actividades externas y también por uno mismo, ¿no? ¿Esto queda ahí? Bueno, pues se observa que muchas personas llevan adelante estas responsabilidades y ni siquiera consideran la posibilidad de que cualquier grupo humano es parte de sí mismo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando mencionamos conciencia grupal? Entiendo que es una responsabilidad que trasciende lo personal, que lleva implícitos esos valores impersonales que incluyen cada vez más a grupos mayores, hasta abarcar a la humanidad misma, considerando también, ¿no?, la responsabilidad, pues hay otros valores que muestran la presencia del alma, y entonces así vamos dándonos cuenta del significado de lo que es conciencia grupal. Gracias, Lucía. Gracias, María Teresa. Jesús. Pues entiendo que el primer paso es desarrollar la conciencia grupal. Lo que pasa es que hemos de entender que de la misma manera que hemos desarrollado el contacto con el alma y el alma acaba dominando la personalidad, hemos de entender que en la conciencia grupal no entra la personalidad, entra el alma del grupo, que se va a constituir con el alma de cada uno de sus miembros. Es un salto que podríamos denominar cuántico, es decir, como mágico, maravilloso, pero que se sustenta en una exquisita responsabilidad de cada uno de los miembros del grupo. Y esto hoy por hoy en amplia escala es una asignatura pendiente. Gracias, Jesús. Ricardo. Sí, sí, gracias, Lucía. Cuando hablamos de la conciencia grupal, estamos hablando de vibración, una vibración que nos permite estar integrados, estar plenamente unidos, reconociéndonos como un alma una. Y esto implica que nos va a interesar el grupo todo, ya sea el grupo de familia, el grupo laboral, o claro, la ciudad donde vivimos o la nación como aula de esta escuela que nos corresponde en la actualidad. Y va más allá, porque entonces también se interesa por la humanidad toda, como un todo. De ahí surge ese sentido de gran responsabilidad, porque se da cuenta de que el trabajo que se tiene que hacer no es para sí mismo, no es para crear separatividad, sino para ir integrando cada vez más a grupos, a mayor grupo de almas, porque las almas son aquí las que están trabajando con intensidad, con una visión más clara de lo que es este momento en especial que está viviendo la humanidad y el planeta. Sí, Lucía. Gracias, Ricardo. Marcelo. La verdad que sabemos que dentro de las virtudes del discípulo, una de las más importantes es la responsabilidad. Por otro lado, también sabemos que el discípulo está constantemente luchando para ir logrando esa conciencia grupal. Por lo tanto, conciencia grupal y responsabilidad, yo diría que son sinónimos. Una trae a la otra. Conciencia grupal es justamente cumplir con su parte dentro de un grupo espiritual. El discípulo se va dando cuenta de que si no cumple su parte dentro del grupo, el grupo todo no cumple su objetivo como grupo. Por lo tanto, el discípulo o la persona de buena voluntad se esmera por cumplir con su parte para no perjudicar al grupo. Tiene conciencia de eso, ya no piensa solamente en sí mismo, sino que también piensa en los demás. Entonces ahí van haciendo esa responsabilidad, poco a poco, de la comprensión finalmente de que somos parte de un grupo.
y que lo que hagamos nosotros va a afectar a ese grupo. Un ejemplo bastante simple de esto es lo que ocurre en una obra de teatro. ¿Se han fijado? Todos responsablemente tienen que cumplir su parte para que la obra como un todo, salga bien y sea un éxito. Es la única manera y es lo que tenemos que hacer como humanidad. Ir adquiriendo esa conciencia grupal y darnos cuenta de que somos parte de un todo mayor. Eso, Lucía. Gracias, Marcelo. Bueno, tenemos acá otra pregunta que dice, Lucía, ¿sí? fíjate en el chat del Faro, hay una pregunta de alguien del chat de mantra, por favor. Oh, permíteme. Puedo No. leerla si quieres. Por favor, gracias. Ah, bueno, dice así. Sí, sí, verdaderamente energía y fuerza no son lo mismo, pero la energía o alma se reconoce y se expresa a través de la fuerza o personalidad. Así pues, ¿cómo hemos de entender su relación? Adelante. ¿Es el comentario? Pregunta María Teresa. No, la pregunta, ¿cómo se debe entender la relación entre alma y personalidad? Porque uno es energía y otro fuerza. Ah, ok. ¿Quién se anima, compañeros? Bueno, básicamente la fuerza es el producto de la energía. Entonces, claro, si lo relacionamos con el alma y la personalidad debiera ser el producto de la manifestación del alma. Y ese es un poco nuestro trabajo, ir captando e ir influenciándonos por esa energía del alma y manifestarla en fuerza acá en el mundo del día a día, el mundo de la vida diaria. Eso básicamente. Gracias, Marcelo. También podríamos ver que, bueno, la energía es una energía divina que se precipita desde niveles muy sutiles, pero cuando va descendiendo y ya que llega, digamos, al cuerpo mental, esta energía se va mezclando, podríamos decir, con esos pensamientos que tenemos en el cuerpo mental y se convierte en fuerza. De igual manera en el cuerpo emocional. Entonces, mientras se va precipitando a este plano, esta energía ya es la fuerza. Bien, podemos continuar con esta pregunta, con la segunda, si les parece perfecto. Eh, Al prevalecer el espíritu de buena voluntad, se evoca el sentido de responsabilidad. ¿Quién se anima, compañeros? Se debería entender que sí, pero hay que añadir una cosa. En alguna parte de los libros del tibetano habla de que el fruto de la primera iniciación son más algo así como intelecto claro, buena voluntad y sentido de responsabilidad. Es un triángulo de cualidades que son las cualidades del alma prácticamente encarnada. El cómo lo vayamos haciendo dependerá de nuestro estado evolutivo y de las circunstancias que en esta vida hemos escogido para mejorar, para aprender. Sí que es verdad que el espíritu de buena voluntad es algo más de la apariencia. Nos hemos quedado con la etapa primera de que todos somos buenos, el buenismo. El buenismo no es ni el amor ni la buena voluntad. Está muy lejos de que lo sea. Sino que sería, a mi modo de ver, una voluntad encaminada precisamente a cumplir con el sentido de responsabilidad. A fin de cuentas, los seres humanos debemos ser responsables no solamente de nuestros hijos, sino de toda la humanidad. Y esto es algo que no está todavía bastante difundido.
Gracias, Jesús. Sí, María Teresa. sí, es cierto, Jesús. Debemos hacernos responsables de todos y cada uno. Así es. Y bueno, si hay buena voluntad, habrá sentido, algún sentido de responsabilidad, sin dudas. Y podríamos decir que la tendencia a una actividad creativa y colaboradora indica ambas cosas, ¿no? O sea, hay muchísimas personas en el mundo, como vimos, que trabajan en muchísimos grupos y están demostrando ambas cosas. Lo que pasa es que por allí no son conscientes de lo que significan, ¿no es cierto?, profundamente estas dos expresiones del alma. Y también podríamos agregar que el compromiso hacia los demás se va incrementando a medida que se realizan actividades inclusivas junto a otros. Esto es solamente la práctica te lo puede indicar. Es decir, compartiendo acciones grupales. Entonces, el dar, el recibir, el compartir va desarrollando todo esto. Y la cuestión es experimentarlo, no, no, no hablarlo solamente. Gracias. Así es, María Teresa. Marcelo. Sí, la verdad que yo creo que cuando en una persona prevalece en su vida, digamos, en su vida diaria, ese espíritu de buena voluntad, es una persona buena y se preocupa de los demás, es justamente porque se ha dado cuenta de la necesidad que hay a su alrededor y en el mundo entero. Entonces va evocando naturalmente ese sentido de responsabilidad, porque ya se da cuenta que no anda solo por la vida, sino que el mundo está muy interrelacionado y que tiene, digamos, la responsabilidad y es parte de ese grupo mayor del planeta y de la humanidad. Entonces, ya se empiezan a dar cuenta y ya no están centradas en sí mismas, ya están desarrollando ese inegoísmo. Claro, poco a poco, estamos hablando de las personas de buena voluntad. Cuando hablamos del aspirante o del discípulo, empezamos a darnos cuenta que va subordinando su vida al bien de los demás. O sea, se va sacrificando por amor poco a poco. Esto es un proceso de despertamiento de la conciencia espiritual que se va dando en todas las personas que están encaminadas en un enfoque espiritual o buscando un camino espiritual. Eso, Gracias, Lucía. gracias, Marcelo. Bueno, creo que estamos ya a tiempo. Nos vamos para la cápsula. Bien, sí. Adelante, Ricardo, por favor. Pondera cada día cómo realizarás mi labor. Educa a los herederos, enséñales la belleza, aguza sus ojos. ¿Por qué tardar años cuando se puede lograr en semanas? Es más fácil soportar un solo rugido que permitir que los pensamientos se llenen de telarañas. Por lo tanto, yo digo, continuemos. Por lo tanto, multiplicaré tu fuerza. Parágrafo 3 de Hojas del Jardín de Moria de Elena Roerich. Y ahora nos preparamos para realizar la meditación sobre el principio de unanimidad. Adelante, Tere. Jesús, ¿podrás reemplazarme, por favor? Sí, no hay problema, tranquilo. Gracias. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación.
nos vinculamos, nos dedicamos unánimemente con nuestros hermanos de grupo y hombres y mujeres de buena voluntad a erigir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollemos y expresaremos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la unanimidad a personas que se hallan en diversos caminos y convergen en el horizonte donde surge un sol dorado. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de unanimidad. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente.
repitiendo la palabra unanimidad. Y enviando su forma mental a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Bien, muchas gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno.
A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoachambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube de @El Faro Camino a Chambala. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas de tiempo universal coordinado. Y, compañeros, continuamos camino a Chambala. Nos vemos.